eso implementar... Sí, se graba, creo. Entonces, este punto es crítico. El mundo está hecho para que el hombre haga acciones. Esas acciones son físicas, pero sean acciones físicas con la cabeza puesta en lo trascendente, que la cosa tenga sentido, no solo la acción física. Ustedes van a conocer mucha gente en sus vidas que separan entre lo espiritual y lo físico. Está lo que uno hace en el Beit Knesset y lo que uno hace en el trabajo, ¿sí? Uno no vive así, uno vive asá, ¿sí? Hay gente que va a llevar todo al Beit Knesset. Hay gente que no va a ir nunca al Beit Knesset, ¿okay? Hay gente que va al Beit Knesset y tiene una vida separada completamente de lo que sucede en el Beit Knesset. Es una costumbre ir al Beit Knesset. Ninguno de esos funciona bien. El concepto correcto sería tomar lo que sucede en el Beit Knesset como una expresión específica, pero toda la vida estar viviendo con esa conexión entre lo físico y lo espiritual. Entonces todo lo que hago tiene sentido. No es que cuando estoy ahí, estoy viviendo la espiritualidad, la guardo ahí, entonces me puedo ir a vivir mi vida física en otra parte. Ese no es el concepto. Todo lo que hago tiene sentido, ¿okay? Para eso Akadosh Baruj Hu nos creó con un proceso de vida. Y el proceso pasa por etapas. La primera parte es una parte en la que naturalmente no podemos darle sentido a las cosas que hacemos porque no estamos en condiciones, no somos capaces de hacerlo, que es cuando somos bebés. Nuestro proceso de vida comienza en una etapa en la que me acostumbro a que las cosas no tienen por qué tener sentido. El sentido no existe como una palabra en mi vida, Richard. Porque tengo que comer, tengo que ir al baño, tengo que aprender a caminar, tengo que aprender a tomar cosas, no sé manejar el cuchillo, no sé manejar la cuchara, me embadurno entero cuando como. No estoy pensando en, es trascendente esta cuchara, como, no sé ni siquiera cómo se mueve y, ¡tum!, y me la tiro encima, no hay, ¿ok? Esa etapa permite que mi cerebro, mi capacidad pensante, vaya desarrollándose. Mientras más se desarrolla, más soy capaz de controlar mi cuerpo, pero eso no implica nada respecto de que yo tome decisiones trascendentes, que yo vea el mundo con trascendencia. Entonces vimos que hay 3 características que son básicas para que yo pueda ver el mundo trascendente. No es que lo voy a ver trascendente si las tengo, pero por lo menos tengo la opción de hacerlo. Y las 3 características eran Limud, Jochma y Alihot. ¿Sí? Limud, estudio. La Kavaná no es la sabiduría que yo adquiero con el estudio, porque eso es la sabiduría. Entonces el limud lo que hace es el entrenar mi mente para enfrentar las cosas conscientemente. Es un entrenamiento mental. Es una capacitación permanente. Si dejo de tenerla, dejo de pensar correctamente. Dejo de pensar correctamente, no importa lo que tenga, voy a seguir pensando en forma instintiva e instintivamente voy a terminar siendo fundamentalmente concreto, físico. No voy a estar mirando las cosas trascendentes. Pero si tengo una super capacidad entrenada, mental, pero no tengo nada de información de cómo funcionan las cosas, no puedo salir, voy a estar todo el tiempo abrumado porque no tengo cómo tomar decisiones, necesito sabiduría. Y como comienzo mi vida en un lugar donde no tengo, no sabiduría y no capacitación mental, ¿ok? Entonces parto de un lugar en que mis sentimientos están inclinados hacia lo físico. Así que tengo que tener costumbres que me permitan traspasar esa inclinación hacia el lado de la espiritualidad. Necesito 3 cosas. Cuando tengo esas 3 cosas, mi sistema está preparado para que yo tome la decisión de dejar de ser concreto. Limud, Jochma y Alihot.
Alijot a Jochma. Alijot son las formas en que uno funciona en el mundo, que tienen que estar relacionadas con esa sabiduría y claramente me tienen que permitir aplicar mi entrenamiento mental. ¿Vale? Ahora con todo eso, yo recién ahora puedo tomar la decisión de, ok, voy a controlar o no voy a controlar esto, voy a avanzar en esta dirección o esta otra. Lo que no implica que necesariamente voy a avanzar en una dirección. Aquí es donde recién puedo empezar a usar conscientemente mi Bejirá Hofshit. ¿Y qué es lo que era la Bejirá Hofshit? Para recuperar. ¿Sí? Bejirá Hofshit es libre albedrío, pero en el fondo es una elección libre. La elección libre no es entre lo que hago aquí o lo que hago acá, porque esas son decisiones concretas, sino que es el momento en el que yo tomo la decisión de qué es lo que quiero lograr, cuál es mi objetivo. Si me quiero conectar, quiero trascender o quiero sobrevivir. En función de esa decisión, todo el resto viene de la mano. Entonces Akadosh Baruj Hu creó en el mundo montones de decisiones todo el tiempo para que nosotros utilicemos esta pejirá y podamos ver lo que estamos haciendo, para dónde estamos yendo. ¿Okay? Y nos implementó en el mundo acciones específicas que cuando las ejecutamos, así trae Hazal, que cuando ejecutamos de la forma correcta, en el momento correcto y con la kavaná correcta, nos permiten conectarnos con lo espiritual. Si solo tenemos la forma correcta y el momento correcto, no hay conexión con lo espiritual. Si solo tengo la kavaná correcta y la forma correcta, pero no tengo el momento incorrecto, tampoco tengo una conexión. Si tengo el momento correcto, la kavaná correcta, pero no tengo la forma correcta, tampoco hay conexión. Solo cuando las tres características están, puedo conectarme y trascender. ¿Por qué? Porque para todo hay un momento. La kol zman ba'et, dice Shlomo Amelech, ¿sí? Para todo hay un momento y una oportunidad. Todo tiene su momento. Hay momento de luchar, hay momento de estar en armonía. Si yo quiero evitar la lucha, entonces no puedo tener armonía. Necesito luchar para tener armonía. Si solo lucho, tampoco puedo tener armonía. Hay momentos para una cosa y hay momentos para otra. Hay momentos porque lo correcto es llorar, es sufrir, no sufrir, dolerse. Eso está bien. Y evitarlo me hace negar una parte importante de la realidad. Pero hay momentos en que tengo que reír. Es lo normal, es lo correcto de hacer. Si yo intercambio las cosas, no entendí nada. Hay momentos de estar vivo, hay momentos correctos para morir. Vejule, todas las opciones que trae Shlomo Amelech. Vayan a Mishle, ahí los trae. ¿Sí? El punto es, tengo que aprovechar las situaciones para trascender a través de ellas. La realidad está aquí para que podamos trascender a través de ella, usándola. Las cajas. Hasta aquí estamos en la generalidad. Vamos a la particular. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar situaciones que son completamente distintas unas de otras. Lo que le pasa a uno no le pasa a otro. ¿Ok? Como lo que le pasa a uno no le pasa a otro,
Entonces tenemos que entender cómo enfrentar la realidad, cómo analizar la realidad, de forma que la realidad cobre sentido y se vuelva trascendente. Recuerden que si yo me enfoco incorrectamente, entonces la realidad pierde trascendencia y yo en forma natural me desconecto de lo trascendente, me desconecto de lo espiritual. Cuando yo analizo incorrectamente la realidad, porque me enfoco incorrectamente en ella, entonces la realidad se vuelve intrascendente. Y la forma de reconectarse con lo trascendente es no estar parados en el presente, sino estar parados en la proyección de quien puedo y debo ser, que es completamente distinto. Les voy a dar un ejemplo inmediatamente. Una persona lo está pasando mal por algo. Digamos, la echaron del trabajo. Entonces, esta es una persona que lo está pasando mal y está enfocado en lo terrible, que es que no tiene parnasá, no sabe lo que va a hacer, se siente inseguro o insegura, qué va a pasar con su familia, vejule. Como está enfocado o enfocada en eso, ¿qué va a suceder? Nada, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque uno perpetúa, mantiene la situación en tanto la recupera permanentemente. Mientras más tiempo estoy viviendo en la relación, la situación específica, más tiempo revivo y revivo la misma situación, más tiempo estoy pegado en la situación y no avanzo. Y eso es porque me conecto con lo que es, no con lo que puede ser. ¿Entienden el problema? Entonces, este personaje está sin trabajo. Está sin trabajo y sufre. ¿Por qué sufre? Porque está sin trabajo. No es verdad. Porque podría no sufrir, podría dolerle. Está bien que le duela. Pero está sufriendo implica que toda su vida es que está sin trabajo. ¿Mejor? ¿No es cierto que cuando uno tiene un problema, todo es el problema que uno tiene? No sé qué hacer, no tengo idea dónde está mi vida, no tengo idea de lo que me está pasando. En realidad me duele un dedo, pero todo es que me duele el dedo. Porque las emociones, cuando uno se enfoca en una emoción, la emoción es presente. No existen emociones en futuro o emociones en pasado. Solo funcionan en presente. Y las emociones, vamos a analizarlas en el futuro. Las emociones, en el fondo, cuando yo me concentro en ella, abarca todo aquello en lo que me concentro. Mientras más me concentro, más me especifico en aquello que me trae la emoción. Entonces, si me duele algo y me concentro en mi dolor, me duele más. ¿Cuál es la forma de eliminar el dolor? Desconcentrarme del dolor. Ayuda. Pero como yo estoy enfocado en que me duele porque me echaron, es terrible. Mi vida es que me echaron. No sirvo para nada, soy una porquería. Vejule, no tengo proyección, nadie me va a contratar. Me voy a morir de hambre, voy a estar en la calle. ¿No? Que uno empieza a proyectar cosas que son absolutamente irracionales. Si uno las piensa 2 segundos, te echaron. No sé, pero hay más cosas. La gente no se muere de hambre. En Israel, solo que sepan, nadie se muere de hambre si no quiere morirse de hambre. Porque hay tantas instituciones de beneficencia acá que dan comida gratis, que si alguien no tiene para comer, va ahí y come gratis. Todos los días. Ese es un tema que vamos a conversar después. Entonces, el punto aquí es que si yo me concentro en el dolor que tengo, vivo ese dolor. Pero ¿cómo lo hago para concentrarme? Revivo la situación una y otra vez. Cada vez que yo la revivo, ¿qué pasa? Estimulo la misma sensación de nuevo. ¿Han visto a alguien que está enojado con otra persona? Y entonces uno le pregunta, ¿pero por qué te enojaste? Y está calmado. Esta persona está súper calmada. Uno le pregunta, ¿qué fue lo que pasó?
Y empieza a contar, y a medida que lo va contando, como que se empieza a indignar de nuevo y todo terrible. ¿Mejor? Porque la emoción se vive en presente. La forma en que se revive la emoción es recordar lo que sucede. Mientras más recuerdo lo que sucede, más estimulo la emoción. Más me quedo pegado en la emoción, nunca avanzo. Eso es Yetzer Hara. Ese es el concepto de Yetzer Hara. Es que me dejo llevar por lo que siento y no lo analizo, no lo vuelvo trascendente. No descubro que yo soy más que eso. Solo estoy enfocado en lo que me duele, esto en particular que me duele. Me echaron. Me echaron. Toda la vida mía es que me echaron. ¿Ok? ¿Cómo se puede hacer? Se puede poner en perspectiva. Una de las perspectivas fáciles es, ¿a dónde quiero estar yo? Digamos en 10 años más. Cuando me acuerde, en mi nuevo trabajo dentro de 10 años más, me acuerde cuando una vez me echaron. ¿Me voy a acordar? No, porque estar en una vida completamente distinta, el que me echaron va a haber sido una anécdota de mi vida. Pero para eso tengo que hacer un camino, tengo que cambiar mi visión, tengo que hacer una modificación en cómo me relaciono con el objeto para sacar algo de provecho en eso. Porque si no me van a volver a echar. Sí, claro. La situación correcta sería, supongamos, a esa persona la echa. En ese momento tiene ese dolor, siente ese dolor, se levanta y dice, ok, sigo adelante. Ahora mi pregunta es, conozco personas que muchas veces, o sea, una y otra vez tienen pruebas y pruebas y Y pruebas. muchas veces las mismas pruebas, de distintas formas, pero la misma prueba. Ok, las mismas pruebas de distintas formas, entonces como que uno ya como que se acostumbra a guiarla, como que... A mí me toca. Hashem no me quiere. Pero, no. Se acostumbra a que siempre que le pase eso tiene que actuar de esta manera. Entonces ya llega un momento. Hay que leer el Rash. Por favor, léamelo rápido. El tema como que. No sé, las mismas situaciones en diferentes. O sea, ¿se entendió, no? Entonces uno se acostumbra y empieza a separar sentimientos sobre la cosa. O sea, se empieza a alejar de bueno, ya, dale, otra cosa, vamos, dale. Y otra cosa, dale, vamos. Como que ya empieza a dejar de conectarse con esas cosas. ¿Es correcto eso? No, no es la única manera. No, no es la única manera. Estoy diciendo cómo uno puede hacer que no pase eso. Que uno no se desconecte, esté conectado y no se desconecte porque ya, dale, uno más. Como que, no es que quiero que esa persona viva dolor, ¿no? Pero tampoco que... Kaush Baruj Hu, como estaba diciendo, Kaush Baruj Hu a cada uno le pone pruebas que tiene la capacidad de superar. Y como trae la Mishnah en Avot respecto a Abraham Avinu, eso es una demostración de cariño. Ahora, lindo cariño. Qué buen cariño. ¿Sí? ¿Cuáles son las pruebas de Abraham Avinu? Lo tiraron al fuego, le quitaron a la mujer, tuvo que matar a su hijo. Vejule. Tuvo que echar a su hijo, a uno de sus hijos. No, lo pasó re mal. Y sin embargo, superó todas las pruebas. Fíjense, quiero hacer un ejercicio mental cortito para que vean la diferencia. No medio raro, sino como que lo piensen solamente, para que vean el cambio que se puede vivir. Viene Abraham Avinu, ¿sí? 75 años, viene predicando hace un poquito menos de 20 años, viene predicando que Kaush Baruj Hu existe, que hay que hacer teshuvá, y hay que conectarse con el Emet, que los dioses no tienen ningún sentido. Viene Nimrod, viene Terach, su papá, lo toma y se lo lleva a Nimrod. Y Nimrod dice, sí, vamos a tirarte al fuego. Mi Dios es el Dios del fuego, tú dices que tu Dios es más poderoso, vamos a ver qué pasa. Si tu Dios te salva, tú tienes razón. Si yo, no, yo tengo razón. Y lo tiran al fuego. ¿En qué condiciones? En condiciones de que Abraham nos decía que en realidad el Dios del fuego
era más poderoso. Hasta ese momento nunca Kadosh Baruj Hu se le había presentado a Abraham. Él había llegado a la conclusión intelectual de que Abraham había llegado a la conclusión intelectual de que Hashem tenía que existir, y todo el sistema lo construyó solito. Era brillante. Ahora, toda la intelectualidad está puesta a prueba. Muy lindo. Tu Dios contra el mío. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que si lo tiran al fuego se va a quemar y se va a morir. Y lo tiran al fuego y se salva. El Midrash cuenta que junto con él estaba su hermano Harán, ¿sí? Y él pensó, si se salva, Abraham tiene razón. Si no se salva, Nimrod tiene razón. Yo voy a estar con el que gane. Entonces, cuando se salvó Abraham, salió del crisol, del coso de fuego donde lo pusieron, salió. Entonces le preguntaron al hermano, no, ¿con quién estás tú? ¿Con este o con el otro? Y dijo, con Abraham. Salió del fuego, el Dios de Abraham tiene razón. Así lo tomaron, lo tiraron adentro y se murió. ¿Por qué se murió? Estaba apostando al Dios correcto que Ilu. Masuto Melet no creía en todo. No creía para nada. Es decir, que ¿qué? Creyó en un milagro. Creyó en un milagro. Y el milagro mostró que Ilu, Abraham tenía razón. Fue una ujajá, una prueba, una rayá de que Abraham tenía razón. Y se murió el papá de Lot. ¿Por qué hizo eso Hashem? ¿Ok? Y fíjense lo que le sucedió a Abraham. Hasta este momento, hasta el momento del fuego, Abraham sabía que Hashem existía, pero nunca había vivido que Hashem existía. Ahora no había ninguna duda de que Hashem existía. Antes intelectualmente podía haber llegado a la conclusión, pero ahora su experiencia es que Hashem existe. Es su experiencia. Ahora yo puedo no entender algo, pero si lo vivo, sé que es. Si entiendo que algo es de una determinada forma, puede ser que sea y puede ser que me equivoque. Pero si lo vivo, experimento la realidad de esta forma, no hay ninguna duda. La cosa es así. O sea que antes de la prueba, Abraham estaba en un nivel, después de la prueba, estaba en un nivel completamente distinto. Ya no eres conversable, no es un tema de intelectualidad ahora. Es una vivencia concreta. Hashem existe. La relación es completamente distinta. Segundo, déjeme terminar este análisis muy cortito. Queda muy poco. Hashem existe. Ahora ya no es parte de su Bejirá Hofshit. Es un given. Está dado. Es evidente. Hashem existe. Ahora que Hashem existe y no hay nada que conversar al respecto, Hashem se puede presentar. ¿Qué es lo que sucedió a continuación? Se puede presentar y puede hablar con él. Y pidió lo que pasó. Lech lecha, me'atzecha, mimoladecha, mibet avija, el haaretz asher arecha. Primera vez que Hashem se le presenta porque ya no había cambio en su bejirá. Porque había pasado. ¿Qué es lo que podría haber pasado? Podría haber sido que Abraham dijera, fuego, me voy a morir. Si me muero, entonces tengo mucho más miedo de morirme. Por ahí me equivoqué en mi razonamiento. ¿Mejor? En cuyo caso no tiene que enfrentar la prueba y se salva. Mitzvah Sheini, su conexión con Hashem, nunca hubiese sido la que fue. Hubiese perdido. Peor, porque si hubiese pensado de esa forma y no hubiese estado en el crisol, no se hubiese sometido al fuego,
no hubiese llegado a su potencial, no hubiese tenido conexión con Hashem, no se hubiese fundado a Israel. Y lo peor parte es que todo lo que dijo, él mismo lo hubiese negado. Todo lo que hasta ese momento tenía sentido, él hubiese hecho una muestra explícita de que no es verdad, que no lo creía. Él, Abraham vino, venía diciéndole a todo el mundo, Dios existe, es el dueño de todos los poderes, y vejule, pero cuando se tiene que someter a la prueba, dice, uy, pero tengo miedo, así que mejor que no. ¿Correcto? Si duda y no se quiere tirar al fuego, entonces, ¿qué es lo que dice toda la gente que estudió con él? Claro, hasta aquí llegó sí, súper valiente, hasta que tenemos que probar si es verdad. ¿Correcto? Todo lo que había hecho en esos casi 20 años lo hubiese perdido. No estoy diciendo que sea malo o sea bueno. En el caso particular de la Nisayón, ese específico, que fue el primero, ¿sí? En ese momento, Abraham Avinu, en esa situación, pasó una prueba terrible, terrible la prueba, lo aleno, lo va a fejar, ¿correcto? Ahora, si nosotros la miramos desde ahora, podemos entender que fue impresionante la prueba, que increíble cómo Hashem lo salvó, increíble lo que aprendió, cómo lo atrajo hacia él, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un montón de heshbonot. Pero es la menor de las pruebas, la más chica. Mucho más. O sea, ya el nivel de Mesirut Nefesh de uno es el nivel mínimo. La Gemara en Brajot, No tiene como para esperar. la Gemara en Brajot dice, es una pregunta que trae, no me acuerdo quién es, dice la Gemara que ¿qué es lo que hace que a la gente antes le sucedían milagros todo el tiempo y a nosotros no nos pasa nada? Porque no es que estudiaran más, ya hay una prueba. Dice, en el tiempo de Revi, por ejemplo, no estudiaban lo que estudiamos nosotros. Y si me estás diciendo que es porque eran más profundos que nosotros, tampoco. Nosotros tenemos más profundidad que ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace que a ellos les hacían milagros y a nosotros no? Ellos empezaban a reclamar y empezaban a aparecer los milagros. Y nosotros nos desarmamos haciendo taniot y toda clase de tefilot y cuentos y no pasa nada. Creo que el que responde es a Valle y dice, lo que pasa es que en ese tiempo la gente se la jugaba, Mesirut, porque ellos entregaban su vida por lo que creían y nosotros no. Ese es el concepto. Todo el tiempo. No en ese tiempo en particular a Israel, porque de eso estamos hablando, digamos, pero es como entender este concepto. Entonces, ¿qué es lo que quería transmitir primero? Kadosh Baruj Hu nos presenta pruebas que son a veces absolutamente incomprensibles, muy difíciles, dolorosísimas. Pero hay dos formas de enfrentarlas siempre. Una, enfocarme en la prueba, enfocarme en el dolor, repetirme la prueba todo el tiempo, seguir el dolor permanentemente, lo que me hace sufrirlo todo el tiempo. No puedo superarlo. O conectarme con quien puedo ser, con lo que es trascendente aquí, donde puedo llegar. Y cuando hago eso, puedo poner en contexto la situación y puede ser que sea dolorosa, que sea terrible, pero pasa. ¿Entiendes la diferencia? Puede pasar y puedo comprender una nueva realidad distinta, que soy capaz de desconectarme. Me echaron del trabajo, cierto, pero tengo que aprender. Kadosh Baruj Hu no hace las cosas tan. Entonces, si me echaron del trabajo, la primera vez me echan y le puedo echar la culpa al jefe, a que la empresa, a que esto y que lo otro. Si me echan una segunda vez y me dicen más o menos lo mismo cuando me echan,
hay algo que no estoy entendiendo. Y el problema no es de el jefe, la primera vez tampoco, pero ya ahora es evidente que hay algo que tengo que aprender aquí. No es que yo soy necesariamente culpable de la situación, porque a veces Akadosh Baruj Hu decide que uno tiene que crecer. Hay una historia, hay montones de historias que podemos traer de Jajamim al respecto. Pero la cabana es que piensen en los más grandes Jajamim de esta época, todos tuvieron vidas dificilísimas. Rab Ovadia se le murió Rab Yaakov en el año antes de que él muriera. Y no fue lo único, se le murió la mujer, el hijo. Y no es el único. Rabbi Yohanan Ben Zakkai cargaba con él una bolsita con los dientes de su 10º hijo muerto. Y estaba contento. También lo trae la Gemara. Eso no es justificativo para estar mal. Duele, obvio que duele. Lo sufrió, obvio que lo sufrió. Pero hay que superarlo para poder avanzar, hay que salir de ahí. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Uno se enfoca en lo que puede ser, que es, en otras palabras, se conecta con su Neshama. Porque la Neshama, ¿qué es lo que es? Es mi conexión con lo que puedo ser, con lo trascendente que hay en mí, con aquello que puedo superar. Es aquello que me da la energía para poder hacer la superación. Es mi conexión con mi potencial. No es literalmente, pero se manifiesta mi potencial. Entonces lo primero que tengo que hacer es conectarme con mi futuro yo. Hay un rap que lo llama así, mi yo posible. No exactamente, porque el super yo tiene otra connotación, tiene que ver con el din que uno hace sobre uno mismo. Pero eso es otro punto. Pero ¿quién puedo llegar a ser? Si yo estoy conectado con quién puedo llegar a ser, entonces lo que me sucede o le sucede a mi cuerpo es mucho menos trascendente, solo me da un punto de partida para avanzar hacia allá. ¿Se entiende el punto? Estoy parado acá. Como todo bebé, aprendo a caminar, aprendo a comer solo, aprendo a ir al baño, aprendo a bañarme solo, aprendo a vestirme. ¿Por qué? Porque tengo un posible yo metido en la cabeza. Yo puedo, porque todo el mundo puede hacerlo. ¿Correcto? Como todo el mundo puede caminar, yo también puedo caminar. Todo el mundo puede andar en bicicleta, yo también puedo andar en bicicleta. Todo el mundo puede manejar, yo también puedo manejar. Todo el mundo puede superar dolores, yo también puedo. Entonces cuando yo decido no superar el dolor, es una opción mía. Suena muy duro, ¿ok? Suena muy como de mucho din, pero piénsenlo así. Si yo decido salir de ahí, en forma natural me voy a conectar con aquello que puedo hacer para salir. En tanto yo me quiera quedar ahí, no hay quien me pueda sacar. Toda terapia psicológica comienza con la intención del paciente de salir. Porque si el tipo no quiere salir de ahí, no importa la terapia que se le haga, nunca va a salir. ¿Por qué? Porque su decisión de Bejirá es no salir. Y nadie puede hacer algo que ustedes no quieran que suceda, en términos de cómo ver la vida. Entonces tenemos que entender que Akadosh Baruj Hu nos transmite, nos pone en situaciones en función de quién podemos ser. Es justamente la forma en que Akadosh Baruj Hu nos hace conscientes a través de las cosas que nos pasan.
en un rab que me enseñaba filosofía e historia. Decía, explicaba este punto así, decía, uno no se tiene que volver así como obsesivo compulsivo, ¿no? Todo lo que me pasa, uy, estoy viendo un reflejo en el reloj. Eso significa que Hashem me está diciendo algo. Como, si fuéramos profeta, Ulay, conversemos. Pero donde estamos parados nosotros, bajemos un poco las revoluciones, es el reflejo del reloj. ¿Okay? Pero si Akadosh Baruj Hu me hace un golpe, algo me quiere decir. Y no es tan importante que le apunte como que trate de entender. El punto no es que yo voy a decir entendí, porque puede ser que no entienda. Puede ser perfectamente que no entienda y está bien, pero no está bien que no intente entender. Eso es distinto. Enseñanza tengo que sacar. ¿Ok? Segundo punto importante en esto es que Hashem siempre me intenta transmitir un mensaje. Pero si yo estoy sordo al mensaje, sube el volumen. Entonces, cuando tenemos un mensaje duro, ¿okay? Hay que ponerse atento al mensaje, porque de otra forma nos estamos poniendo en riesgo. No es la cabana. No hay que autoculparse, porque eso tampoco ayuda. La culpa es un mecanismo. Y es un mecanismo psicológico muy desagradable. ¿Saben por qué? Porque cuando uno es culpable, no puede salir. Piénsenlo así. Si yo soy culpable de lo malo que me pasa, entonces me lo merezco. Si lo merezco, necesariamente estuvo bien. Si estuvo bien, no tengo que cambiarlo. Si no tengo que cambiarlo, me quedo igual. No. Para el bien no significa que es bueno. ¿Qué significa? Kol de Rahmana Avid, Letuva Avid, dice la Gemara. Todo lo que Hashem hace, el misericordioso hace literalmente, todo lo que el misericordioso hace, lo hace para el bien. Letuva Avid. Para el bien. Zelomer, que es agradable. No es lo mismo. Ah, y si lo acepto, entonces no tengo nada que hacer. Estoy bien. Entonces no hay conversación. ¿Cuál es el punto? Hasta que no entienda, no hago nada. Si no tengo que entender nada, porque así es, este es un mensaje muy complicado que está muy en el día de hoy, se transmite mucho, y es un mensaje muy complejo. Tiene una parte que tiene razón, pero mal interpretado es muy peligroso. No es que tengo que pelearme con lo que Hashem hizo, porque si lo hizo para mi bien o para el bien en general. Les voy a dar un ejemplo de esto. En el Tanaj hay una historia que es la historia de la guerra de Ai. Am Israel, después de Jericó, fue a atacar a una ciudad menor que Jericó, que se llamaba Ai. ¿Sí? Ajá. Sí, el que se murió. No me acuerdo cómo se llama, pero el que se murió. Un segundo. Entonces vino el ejército de Am Israel y fueron a atacar Ai. Y resulta que atacaron, y en el ataque el Tanaj dice que murieron 36 personas, y en la Gemara dice que en realidad no se refiere a que murieron efectivamente 36, se murió uno solamente, pero que valía por 36. Más Kavanah valía por 36, valía por más de la mitad del Sanedrín. Esa es la Kavanah. Sanedrín eran 70, la mitad de 70 es 35, este valía por 36, más que la mitad. O sea que era un tzadik. Era un tzadik. Y si valía por más de la mitad del Sanedrín, Kavanah estaba en un nivel tal que no le debió haber pasado nada. Entonces, ¿por qué lo mataron?
como murió, o murieron estos 36, o que murió esta persona, entonces se replegó. Yoshua llamó al ejército, volvieron atrás, hicieron Ta'anit, hicieron Tahanunim, hicieron Tefilá, y Hashem le habló a Yoshua, le dijo, ¿por qué te voy a ayudar si hay alguien de ustedes que robó y cargó en Shabbat? O sea que ustedes no me toman en cuenta a mí, entonces ¿por qué yo los voy a tomar en cuenta a ustedes? Hicieron una especie de sorteo, ¿qué? Y resultó que Ahán había robado y tenía debajo de su carpa montones de cosas que había sacado de Jericó. Jericó fue conquistada en Shabbat. Así que todo lo que se trajo de vuelta, que estaba prohibido traer botín de Jericó, todo lo que trajo de vuelta lo cargó fuera del Tjum en Shabbat. Así que transgredió Shabbat y transgredió la orden explícita de no traer nada de Jericó. Y se quedó con eso. Entonces hicieron las suertes, encontraron que Ahán había hecho esto, Ahán confesó y lo mataron. Fueron a conquistar Ai y lo lograron. La pregunta se sostiene: ¿por qué le pasó al pobre tipo que lo mataron? ¿Qué culpa tiene? ¿Por qué no murió Ahán, que fue el malo? ¿No es justo? ¿Najón? La respuesta es muy simple. Hashem no quería dar la respuesta y él tomar la decisión. Quería que nosotros nos diéramos cuenta de que Hashem no estaba con nosotros y nosotros hiciéramos algo. Si hubiese muerto un tipo que todo el mundo sabía que no era Meahuz, entonces nadie se hubiese asombrado que se moría. Pero si se moría un tzadik que valía por la mitad del Sanedrín o más, entonces nadie entiende nada. Entonces la muerte de esa persona fue una forma de que todo Am Israel despertara. Y funcionó. En mérito de la tzidkut de esa persona, de lo tzadik que era, ¿sí? La tzidkut de esa persona, es que todo el mundo se dio cuenta. O sea que es mérito de él. El que Am Israel haya hecho teshuvá es mérito de él. Hashem lo usó como un camino para que le fuera bien. Así que tiene la recompensa de haber hecho que todo Am Israel hiciera teshuvá. Está bueno. ¿Se entiende para él en la vida cuando lo mataron? No, no se entiende nada. No se entiende nada, porque no es justo. Pero como resultan los hechos al final, cuando uno los mira en el tiempo, a largo plazo, uno puede entender. No puede entenderlo inmediatamente. ¿Está claro? Y el hecho de que uno no lo entienda no implica que uno no pueda reconocer las otras cosas que están bien. Y eso también es muy importante. Uno siempre tiene que tener en la cabeza que al mismo tiempo que nos suceden cosas malas, de paso están sucediendo cosas buenas. Solo que estamos viendo la parte negativa. Ahora, en nuestro cerebro está diseñado, muy interesante, antes de que volvamos sobre la parte emocional de esto, nuestro cerebro está diseñado para resolver problemas. Así que está compuesto por dos grandes sistemas. Un sistema es el sistema sensorial, que es el que nos presenta información. Y el segundo, un sistema de filtrado y procesado. Procesa toda esa información. Como hemos visto, ¿se acuerdan cuando pusimos las manos arriba de la mesa para que sintieran la temperatura y todo lo demás? ¿Se acuerdan? Como es evidente que hay mucha más información que la que proceso. Porque tengo mucha información. En aquello que pongo la atención, ¿sí? Eso es lo que voy a procesar. ¿Está bien?
Yo pongo la atención en lo que yo quiera poner la atención. Pero si no tengo nada que hacer con mi cabeza, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que significa que va a volar? Fíjense, si mi cabeza está hecha para resolver problemas, tengo dos sistemas. El sistema sensorial y el sistema pensante que analiza, ¿sí? Filtra y analiza. ¿Ok? Y no tengo nada que hacer con mi cabeza. ¿Qué va a pasar? Voy a cambiar el filtro. Y a medida que lo cambie, voy a aumentar la sensibilidad para ver cuál es el próximo problema a resolver. Mi cabeza está hecha para resolver problemas. Si no tengo ningún problema, tengo que encontrar uno. Así que si no hago nada con mi cabeza, ¿qué voy a hacer? Me voy a volver hipersensible a los problemas que tengo. Y voy a entrenar mi cabeza a enfocarme en los problemas. Si no hago nada con mi cabana, con mi foco, con lo que estoy haciendo, con mi cabeza, no hago nada con mi cabeza. Si estoy ocioso, ¿sí? Haciendo nada, claro, pero como está hecha para resolver problemas, las cosas naturalmente van a ser problemas. Lo que me falta hacer, no siempre, pero uno se va entrenando, porque el proceso de entrenamiento es permanente en el cerebro. No es que una vez lo entrené y está todo bien, ¿sí? Cuando ustedes ven a un niño, 6 años, en general, excepto casos muy traumáticos, los niños de 6 años son todos felices. Y lo pasan bien haciendo cualquier cosa. Y siempre están buscando la nueva cosa para hacer. Como están aprendiendo, lo están pasando increíble. A medida que pasa el tiempo, les enseñamos a los niños a que lo pasen mal. Y el niño aprende. ¿Cómo aprende? A preocuparse. Aprende a enfocarse en los problemas. Mientras más se enfoca en los problemas que tiene que resolver, más aprende a no estar alegre. ¿Najón? Hasta que uno se sorprende un día triste y no entiende por qué. La gente que está ociosa normalmente se deprime. ¿Sabían? La gente que no tiene nada que hacer se deprime. ¿Conocen gente que ha salido, se ha jubilado, no tiene nada que hacer y que a los 6 meses o vuelve a trabajar o se deprime y se muere? ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer. Como no tienen nada que hacer, solo pueden recuperar información preocupante, mala, negativa. Se les quitan todos los motivos. Sí. Depende por qué y qué es lo que tiene que hacer. Digamos. Una de las formas en que conductistas, en que uno puede ayudar a que una persona salga, es darle algo positivo para hacer. ¿Okay? Sí, no solamente porque se liberan endorfinas y se genera un poco de ¿cómo se llama? Dopamina, sino que aparte de eso, porque está haciendo algo, se tiene que mantener concentrado en lo que está haciendo. Pero eso dura poco, porque la capacidad del cerebro de producir endorfinas es mucho más grande que la capacidad de correr. No importa cuánto uno corra, ¿no? Uno termina de correr y empieza a producirlo inmediatamente. Entonces, el punto crítico acá es aprender, entrenarse para. Ese es el punto que uno tiene que aprender. Uno tiene la necesidad de mantenerse en entrenamiento permanente para tener una vida alegre, sana, feliz. Y el entrenamiento, si uno lo pierde, muy naturalmente vuelve atrás. Esto es a lo que yo me refería cuando decía que se necesitan 3 cosas. ¿Se acuerdan? El entrenamiento mental. Este es el entrenamiento mental. Necesito aprender a procesar las cosas de forma tal que no sean un problema. Y necesito también costumbres que no me permitan perder el training. ¿Ok? Por ejemplo, hacer el Shema. El Shema, para aquellos que estuvieron conmigo en Alajá, saben que el Shema no es tan decir, Hashem lo que no, Hashem echad, estamos. No es el punto. La Torah no pide que uno haga cosas stam.
Si la pidió es porque hay algo importante que uno tiene que recuperar. ¿Ok? Y uno tiene que hacerlo en momentos específicos, cuando comienza el día o cuando comienza el día. ¿Ok? En la noche o en la mañana. Entonces, este es el concepto. Uno hace cosas que le mantienen la cabeza enfocada en aquello que tiene que hacer, no en aquellas cosas que le puedan producir tristeza, dolor o cualquier otra cosa. ¿Preguntas hasta acá? ¿Está clarito? Impresionante. Vamos a lo que sigue entonces. Nuestro estímulo, ya lo vimos, tiene que ver con el placer. ¿Se acuerdan? Hay dos tipos de estímulos, dijimos. El evitar el dolor y el tener placer. El placer no es el placer real. Macabana. Piénsenlo así. Cuando yo proyecto comerme una comida que me gusta, no es que tengo el placer de la comida. Yo proyecto el placer que creo que voy a tener. ¿Se entiende eso? No es que yo en este momento estoy saboreando ya la comida, sino que en este momento proyecto que voy a estar saboreando la comida. Existe en el cerebro, una de las maravillas que hizo Akadosh Baruj Hu en el cerebro, es que existen unos sistemas de realidad virtual espectaculares. Uno se llama memoria, otro se llama imaginación, ¿sí? Otro se llama emulación o proyección, si quieren. 3 sistemas de realidad virtual. Entonces, nosotros vemos la realidad, cuando recuperamos realidades que fueron, las vivimos igual, como si estuviéramos viviéndolas de nuevo. Cuando proyectamos, podemos experimentar qué hilo que las estamos viviendo. Y cuando imaginamos, también. Entonces, si yo proyecto que voy a tener un placer, el placer se parece a lo que proyecto que va a ser, teóricamente. Ahora, puede ser que ustedes proyecten que la comida va a estar exquisita, tengan muchas ganas de comer, la prueban y no está tan buena. Ha pasado. ¿No? Tiene muy buena pinta, pero en realidad le faltó sal, no tengo idea qué. ¿Correcto? Porque la verdad, la realidad, no necesariamente es lo que yo proyecto. Entonces, el placer que yo proyecto es el que me mueve, no es el placer que tengo, es el placer que yo proyecto. Y lo que proyecto tiene que ver con lo que creo. A veces basado en experiencias anteriores, a veces aprendido, a veces lo que fuera, a veces pasó instintivamente. Un niño, como decía, cuando tiene 6 años, tiene la experiencia de disfrutar aprender. Y por eso todo el tiempo está aprendiendo, porque lo disfruta. Hasta que se empieza a frustrar. Porque le dicen, no preguntes tonteras. Ay, tú siempre preguntando. ¿Han tenido algún niño en la etapa de los por qué al lado? Es como, está todo el tiempo preguntando. Y muchas veces los adultos cometemos la estupidez de decirle, deja de preguntar. ¿Hasta cuándo vas a estar preguntando? No hay respuesta. Es así. Es así. Cuando el niño aprende que las respuestas generan frustración, ya no las busca más. Y deja de aprender. Terrible. Les matamos a los niños la intención de aprender. O sea, yo puedo aprender a no querer algo que naturalmente quiero. Puedo aprender a querer algo que naturalmente no quiero. Hoy en Argentina, no solo en Argentina, en muchas partes,
pero sucede muchísimo que hay mujeres que no se quieren casar y no quieren tener hijos, o quieren tener hijos pero no tienen pareja. ¿No? Está muy de moda. O que se quieren casar pero a condición de no tener hijos. Ahora, la naturaleza, tanto del hombre como de la mujer, cuando está sintonizada consigo misma o consigo misma, es querer tener hijos. Es la naturaleza. Pero como uno aprende que eso genera dolor, entonces ya no lo quiere. Uno proyecta matrimonio y la gente proyecta matrimonio con dolor, angustia, problemas, obligaciones, traumas, inseguridades, etcétera, etcétera. Y después de que uno le pasan esta lista de buenos adjetivos, le dicen, ¿y te quieres casar? Obvio que no, nadie. Nadie en su sano juicio. Aparte, el porcentaje de divorcio aumenta con los días, ¿no? Estamos en algunos lugares, más del 90% de los matrimonios que se casan hoy se van a divorciar. De los que se casan hoy. ¿Sí? Hay una estadística en Francia que yo vi que decía que el 97.8% de los matrimonios que se casan hoy se van a divorciar. Tishma, ¿para qué casarse? Si me voy a divorciar, ¿para qué me caso? Con todo el dolor que eso trae. Para eso convivo, ya está. ¿Sí? Si yo proyecto, no importa, eso no es el tema, no estamos hablando de estadística. Aquí la estadística es mucho, mucho mejor que en el resto del mundo, mucho mejor que en el mundo desarrollado. Sigue creciendo lamentablemente y también en el mundo religioso sigue creciendo la estadística de divorcio. Tiene que ver con que nos estamos comprando una película que no es nuestra, pero lo que fuera. Cuando yo proyecto que lo que voy a tener va a ser dolor, no lo quiero. Y puede ser que yo lo haya querido, pero me explico que no me vale la pena. Y lo elimino. Una vez yo estaba haciendo una clase en Argentina, por eso partí con Argentina, porque estaba haciendo clase una vez en Argentina, y me acuerdo que yo pregunté, ¿cuántas de ustedes no se quieren casar? Y levantaron la mano varias. Y yo quedé en shock. Gente que estaba estudiando Torah. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? No me la esperaba. Mamá, no, ¿para qué pregunté esto? Y quedé en shock, como que no sabía qué hacer. Y me puse a pensar después, cuando me calmé un poco, así, después de la clase, porque no atiné para nada, porque estaba completamente en shock. Pero después cuando me puse a pensar las respuestas de por qué no, los motivos eran, no necesito, ¿para qué si me van a dejar? ¿Para qué si no va a funcionar? ¿Para qué si esto? ¿Para qué si no? Todos problemas. Todos eran problemas. Y nadie estaba pensando, bueno, había mujeres que querían, claramente en ese grupo, había muchas mujeres que querían ser mamá, pero sin marido. Insisto, gente que estaba estudiando Torah, no batió de hambre, pero no 100% laicas tampoco, lo que fuera, no es el punto. Pero la respuesta es, pues si me van a dejar, ¿para qué? Si yo me voy a embarazar, dice la mujer, ¿cierto? Me voy a embarazar y cuando necesite más a mi marido va a salir con una 20 años menor, ¿para qué? También pasa al revés, perdón. Que la mujer deja botado al marido también pasa bastante. Lo que fuera. In any case. Chicas, no es el punto. Ey, perdón, permiso. Tami. Ey, vamos a parar aquí, ¿ok? El punto no es ese. Entonces, lo que quiero mostrar es que el instinto es que sí querrían, pero cuando yo proyecto que es negativo, no lo quiero. Entonces yo puedo aprender a querer algo que no quiero, como el cigarrillo, por ejemplo, y ya puedo aprender a no querer algo que sí quiero, como familia. Puedo aprender lo que yo quiera. Y eso es en función de lo que yo crea. Así que nuevamente volvemos a nuestro viejo amigo del libre albedrío. Si yo decido querer algo, puedo aprender a quererlo. El punto es qué es lo que quiero querer. Me extraña la explicación, ¿no? Pero el punto va a ser entonces cómo voy a describir el mundo. En función de cómo lo describa, es qué es lo que voy a terminar queriendo
y lo que me va a terminar motivando y para dónde voy a terminar yendo. ¿Se entiende? ¿No? O sea, o sea, puedo yo condicionarme a querer algo que no quiero porque Pasa todo el tiempo. porque si algo que no quiero es porque me condicionaron a que no lo quisiera. O me condicionaron o me autocondicioné. Siempre así cuando es algo negativo, o sea, no quiero algo y es porque alguien me puso en la cabeza que no. Alguien o usted misma o alguien más. ¿Sí? Si usted instintivamente está conectada con las cosas, con cosas que son positivas en principio, en general. Pero uno aprende, a través de la cultura, aprende a cosas que no necesariamente son positivas. ¿Ok? ¿Hasta aquí es claro? Entonces estamos parados en una situación muy interesante. Nosotros le damos sentido a las cosas adquieren un placer especial porque el sentido nos da placer. Tanto placer que somos capaces de dejar cosas que incluso nos dan placer. Somos capaces de sobrellevar el miedo por el sentido. Mientras más sentido tiene la cosa, más placer nos produce. Es uno de los placeres más trascendentes, uno de los placeres más profundos y más fuertes, es el tener sentido, hacer cosas con sentido. Pero el placer más práctico, más fácil, es el placer accesible biológicamente. ¿Han escuchado hablar de pastillas que producen placer como éxtasis y ese tipo de cosas? Lo que hacen en el fondo es activar en el cerebro zonas específicas que producen placer químicamente. Porque el cerebro funciona con químicos también. Yo puedo hacer eso, pero eso no es trascendente. Y lo natural es que la persona que entra en un ciclo así se vaya profundizando el ciclo cada vez más. Trascendente significa que tiene sentido, que me proyecta, que me hace crecer, que me hace mejor, que mejora algo. Eso es trascendente. Que yo veo que hay algo mejor, que no es solo la acción. ¿Okay? Hay distintos tipos de placer, por lo tanto, la decisión es entre dos tipos de placer distintos. El placer trascendente y el placer concreto. Volvemos a las mismas dos descripciones. Se fijan, siempre tenemos una parte nuestra que está enfocado en lo concreto y que puede enfocarse en placeres concretos. Y tenemos otra parte que se enfoca en placeres trascendentes. Y yo voy a ver al mundo como lo quiera ver. Y en función de lo que quiera ver, es lo que voy a tener ganas de hacer, lo que me va a motivar. Y lo que tenemos que lograr es conectar lo físico con lo trascendente. Aprovechar las situaciones que se presentan en lo físico para volverlas trascendentes. Proyectarnos a más allá. No solamente a comernos el sándwich, sino que el sándwich tenga sentido comérmelo. ¿Ok?